Video polémico el que tenemos hoy día, señores. Sí, te lo adelanto, spoiler. A algunos les va a gustar y a otros no. Pero es una realidad que pasa aquí hoy día. Ojo, no es en todas las empresas. Pero estos ejemplos que voy a dar o experiencias son de personas que conozco. No son de conocido, de alguien me contó. Son personas que llevan años aquí y tienen su documentación en regla. Así que está de más decirle, quédense hasta el final. Hola amigos, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Miren, este tema es súper importante porque, como les dije, aplica para cualquier tipo de personas. Si estás recién llegada, si ya llevas rato aquí, porque muchas veces por desconocimiento no sabemos. Yo, por mi parte, antes de venirme para España, yo decía, sí, se trabaja 40 horas, espectacular. Pero cuando llegas aquí, te encuentras con otra realidad. Y vamos comenzando con eso de una vez. La jornada laboral. La jornada completa debe ser de 40 horas, idealmente de 5 días por 8 horas. Pero una cosa es la teoría y otra la realidad, como siempre digo. ¿Y a qué me refiero con esto? Como dije, no en todas las empresas sucede esto, pero en muchas sueles trabajar horas de más y nadie te va a pagar eso. Entonces, ¿qué pasa con esas horas? Pues nada, sencillamente se quedan así por amor a la empresa. Te voy a dar unos ejemplos. Conozco varias personas que en su contrato dice que es de 40 horas, pero a veces le dicen, mira, quédate hoy más tiempo. Y, o sea, cuando le preguntas si lo van a pagar o cómo te van a regresar las horas, no, sencillamente quédate y ya, casi que ponte la camiseta de la empresa, más que una empresa somos una familia y todo ese tipo de tonterías. Pero esto pasa bastante. A mí, por ejemplo, lo voy a poner con un caso mío, yo trabajaba de lunes a viernes esas 8 horas, pero 1 o 2 sábados al mes trabajábamos de 10 a 2 y ya. O sea, te pones a ver, estaba trabajando una semana 44 horas cuando la jornada es de 40, pero no lo pagaban y eso se quedaba así. Y esto, la verdad, es un ejemplo chiquito a las personas que conozco que trabajan. Mira, esto no es mentira. Tengo conocidos y conocidas que trabajan 50, 55 horas semanales y en su contrato aparece jornada de 40 horas y no se las pagan. Sí, yo sé que muchos dirán, bueno, es culpa de ellos que se están dejando aplicar eso. Se están dejando afectar directamente por la empresa. Pero a veces no conocemos las necesidades de las personas. Entonces, tristemente, las empresas se aprovechan de esto. Y eso, como les dije, pasa y mucho. Se lo digo es para que estén pendientes. Si obviamente tú tienes recursos para buscar otro trabajo, pues ándate de ahí y denuncia esa empresa. Y como dato adicional que siempre me gusta darles, ya esto es más de leyes laborales, pero por cada 6 horas de trabajo tienes un descanso de 15 minutos y por cada 8 horas te corresponde 30 minutos de descanso. Y estas horas no son nada en comparación de los camareros. Yo en realidad que por eso ni me quejaba. Pero los pobres camareros aquí en España trabajan 10, 12 hasta 14 horas diarias y muchas veces no se las pagan. El tema de las vacaciones, que en este caso también fui afectado un poco. Les comento. En el caso de las vacaciones, les explico cómo funciona. Idealmente que te la tomes en el mismo año que te la ganaste. Te explico cómo es esto. Por ejemplo, yo en mi caso comencé a trabajar a mitad de año y me dieron vacaciones por parte de la empresa para diciembre. Entonces me habían dado una sola semana y yo ahí le digo a mi jefa, mira, una consulta, o sea, me están dando una sola semana cuando me toca 2, porque aquí corresponde 2 días y medio por cada mes de vacaciones. Entonces, en mi caso, como fueron 6 meses, era 15 días de vacaciones. Y mi jefa me dijo, mira, Boris, sí, yo sé, o sea, súper amable ella, pero prácticamente me dijo que la empresa le hizo lo mismo a ella y es como que hay que pagarle la novatada. Yo me quedé como, ok. Le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no estoy para nada de acuerdo con esto. Y yo les digo a ustedes, yo en esta parte yo soy soy en contra de las empresas. Yo no me desvivo ni me muero por ninguna empresa. Pero en este caso me quedé callado. Yo dije, bueno, ok, una semana la que me están quitando no me parece para nada correcto, pero me quedé tranquilito. Pero para que sepan, idealmente es que te la tomes en el mismo año, pero muchas empresas se hacen las locas, oídos sordos, así que atento con ese tema y consúltenlo. En mi caso, yo me quedé callado porque, bueno, estaba ya en el trabajo con el tema de las cotizaciones, así que por esta vez
preferí omitir. Con lo cual nos lleva al siguiente punto que me afectaron en este mismo de las vacaciones. Mira, también es muy normal de que te quieran dar, por ejemplo, un día festivo o feriado, como le decimos nosotros, como día libre. Esa semana que me dieron a mí de vacaciones fue no me acuerdo, del 4 de diciembre al 11, algo así. Y justamente era festivo, perdón, el 7 y el 9 de diciembre. O sea que de los 5 días que tuve, en realidad eran 3, porque los otros lo iba a librar sí o sí. Entonces, para que vean cómo son algunas empresas. Y ojo, yo sé que esta empresa donde yo estaba tampoco era tan abusiva como son otras. Y otra práctica muy común es la rotación del personal. Miren, aquí este año 2023 hubo una reforma laboral, porque anteriormente te hacían contratos de hasta un año y medio, para poder pasarte a indefinido. Entonces imagínense, ahora eso fue reducido y la verdad que se ve demasiada rotación de personal, y no es porque el personal no sirva, no. Yo sé que muchos dirán, no, hay que ganarse el contrato, hay que ganarse el indefinido, pero no en todos los trabajos aplican. Tengo personas conocidas que hacían muy bien su trabajo y como era tienda de ropa, pues el contrato duraba 4 meses para pasar a indefinido y al tercer mes todo el mundo para afuera. O sea, no es que era una sola persona, sino que echaron a todo el personal, incluyendo a la jefa. Y sí suele pasar esto bastante. En mi caso, yo sí pasé a indefinido. Era de 6 meses, pasé los 6 meses de prueba, pero obvio, como es un trabajo de comisiones, mientras tú le sirvas, va a estar ahí. Pero cuando es un trabajo ya de ropa, en una panadería, algo más común, pues suelen cambiarte como si nada. En realidad en ese tipo de trabajos, como no son de comisiones, eres más desechable. Así de triste, pero es una realidad. Entonces es triste porque yo a veces digo que ganarse un contrato indefinido es como ganarse un premio, lo cual no debería ser así. Y como ven, yo no he sufrido tanto de estos abusos, han sido muy mínimos en comparación de otras personas que ya les he dado los ejemplos, pero quería resaltarlo en verdad. No es que me esté súper quejando ni nada por el estilo, pero es una realidad. Uno tampoco tiene por qué aguantarse ese tipo de cosas, que sin embargo yo lo hice y estas personas lo están haciendo, es por la necesidad. En mi caso necesitaban las cotizaciones, ya las tengo y obviamente no es algo que se debería justificar ni muchísimo menos normalizar. Y obviamente esto no es un tema que todo el mundo les gusta hablar porque de repente puede quedar bien. En este caso yo lo único que quiero es ser totalmente transparente con ustedes. Y bueno, mi gente, como siempre les pido que se me suscriban, me den un comentario, un like. No me pagan por eso, todavía ni siquiera estoy cobrando por YouTube, pero eso me ayuda bastante, me motiva y hace que los videos se impulsen un poco más. Continuamos con otra razón. Esto que te voy a comentar también es súper habitual y te va a pasar en alguna entrevista con papeles, ojo. Y mi recomendación es no lo aceptes porque ahí sí te estás perjudicando tú mismo. Es que de repente vas a ir a una entrevista y te van a decir que sí, que quedaste a una oferta de 40 horas, una jornada laboral completa, pero te van a hacer un contrato o te lo van a ofrecer de 20 horas y el resto te lo van a pagar en efectivo. ¿Para qué hacen esto? Pues ellos lo hacen para ahorrarse, para pagar menos impuesto por el trabajador. Y en teoría, tú puedes pensar a la primera, no, eso me conviene, porque voy a recibir parte en la cuenta y otra parte en efectivo. Pero no, esto es un gravísimo error, porque tú estás ya cotizando, ya tú tienes que pensar en tu jubilación, en tu pensión. Y si eres una persona que ganas por una jornada de 20 horas, que es prácticamente nada, ahí sí vas a tener muchas dificultades cuando quieras pedir un crédito, ya sea bancario, hipotecario algún día, de coche, de cualquier tipo de cosas. Y peor aún, si algún día te despiden y quedas desempleado y quieres meter el paro, que es cuando te pagan por una cierta cantidad de meses por estar desempleado, te van a pagar muchísimo menos porque cotizaste como una persona part-time de 20 horas. Así que este tipo de contratos no los acepten. Te lo repito, te van a pagar como un 40 horas, pero en el contrato va a decir que eres de 20. Esto se ve muchísimo. Que por cierto, eso también lo suelen hacer algunas inmobiliarias, cuidado si no todas. Pero en este caso, ellos te ofrecen tu sueldo mínimo por la jornada completa, fíjese, a diferencia de las 20 horas. Entonces vas a tener la jornada completa de 40 horas, pero cuando vendas algún piso o estés alquilando, las comisiones te las van a pagar en negro.
Eso lo hacen muchísimas inmobiliarias, que tampoco lo recomiendo, pero no te voy a decir no lo hagas, porque al final vas a recibir tu sueldo mínimo y el otro dinero lo vas a recibir ya por la otra parte. Pero lo ideal sería tener todo en la cuenta, por como ya lo dije anteriormente, a la hora que quieras pedir algún crédito vas a estar mejor visto por el banco porque tienes mayores ingresos. Ahora, quisiera saber si a alguno de ustedes les ha pasado alguna de estas cosas que ya hemos hablado. Déjenmela en la cajita de comentarios, por favor, que yo los leo y los respondo. Y también quiero recordarles que tengo otros videos en la descripción. Así que bueno, seguimos. Y esta última, sinceramente, es algo que no me cabe en la cabeza para nada. Y es que algunas empresas pagan menos del sueldo mínimo. O sea, ¿cómo tú vas a pagar menos de lo que establece la ley? Miren, por ejemplo, una de estas personas que usé como ejemplo acá en el video, tristemente, miren todas las irregularidades que tenía esta empresa con ella. Tenía un contrato de 20 horas y les pagaba como 40, cuando en realidad, les pagaba menos del mínimo. Aparte, trabajaba 50 y a veces 60 horas semanales con un solo día libre. O sea, fíjense todas estas cosas que hacía esta persona, este empleador. Y lo más triste es que era una compatriota. O sea, fíjense, no con esto no quiero decir que algunas empresas españolas no hagan esto, porque sí suele pasar, pero tristemente suele verse más de nuestra propia gente, de los latinos como tal. Y con esto no quiero que te desanimes ni te quiero decir que te va a pasar a ti. Miren, es como ya les dije al principio, no son todas las empresas, suelen ser algunas. También hay muchas empresas que cumplen con sus normativas como debe de ser. Pero te lo digo es para que estés consciente, para que no te vaya a pasar a ti. Y si te pasa, pues no te lleves como quien dice la sorpresa. Miren, la verdad que es una tristeza, pero es una práctica muy común todo esto que pasen. No por esto bajen los brazos. Muchos aguantamos este tipo de cosas mientras nos estamos ya estabilizando. Pero yo particularmente, teniendo mi documentación ya al día como tal, con mi carnet, no dejaría caer en este tipo de cosas. Bueno, y como siempre, mi querida gente, les voy a dejar un videito por acá arriba en un rato y en la descripción del video tengo varios que pueden ser de su interés. Aquí les voy a dejar uno que hice de cómo conseguir trabajo, mis consejos que doy. Y como ya les dije nuevamente, no se desanimen, ánimo, fuerza. Y bueno, se me suscriben, me regalan ese comentario, ese like y les mando miles de abrazos. Nos vemos en una próxima oportunidad.